Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Este video queda para poder complementar lo que hicimos en la clase del sábado 29 de octubre y apoyar a quienes no pudieron asistir a la clase, de modo de explicarles lo que hicimos ese día. También obviamente como repaso para todos quienes estuvieron ahí en el laboratorio. Entonces, el ejercicio se trata de desarrollar una pregunta que fue una pregunta de prueba, ¿no es cierto?, en años anteriores que tiene que ver con la implementación de un script basado en la programación, ¿no es cierto?, orientada a objetos, a partir de un enunciado y un diagrama de clases, ¿ya? Y el ejercicio que vamos a resolver se trata de lo siguiente. Tenemos que desarrollar un programa que permita ingresar datos de n electrodomésticos utilizando la orientación a objetos. Para eso vamos a trabajar los siguientes datos. En primer lugar, vamos a tener un código, ¿ya? Que va a ser un INT, ¿ya? Que no se puede repetir, un nombre, que es un STR con hasta 20 caracteres, una marca, que es un INT, que puede ser 1 si es FENSA o 2 si es MADEMSA, un precio, que es un INT, que va entre 10.000 y 500.000, y un fabricante, que es un STR, que acepta entre 1 y 30 caracteres. Y la idea entonces es desarrollar un programa que permite ingresar los datos, ¿no es cierto?, de los N electrodomésticos, y debe trabajar con un menú que presente las siguientes opciones de acción. Tiene que tener un menú agregar que permite agregar de uno en uno, ¿no es cierto?, electrodomésticos en la lista. Un menú que permita listar todos los elementos que se han ido ingresando en el programa, listar después solo los que son FENSA, listar solo los que son MADEMSA y un menú que arroje estadísticas como por ejemplo la cantidad, suma promedio de precios en general. Y un menú de salir del programa que debe confirmar si el usuario desea salir escribiendo un uno si es sí, 2 si es no. ¿Ya? Y para eso nos vamos a basar en el siguiente diagrama de clases que nos dice básicamente cómo es la estructura, ¿no es cierto?, de cada una de las clases que participan en este sistema de programación orientada a objetos. ¿Ya? Sin embargo, antes de pasar al desarrollo del ejercicio, vamos a mostrar un poquito cómo tiene que funcionar el programa. Entonces, en este caso, voy a ejecutar una versión del programa. ¿Ya? Entonces, lo que hace el programa, ¿verdad?, es que entra, va a tener que mostrar un menú de opciones de esas características. Por ejemplo, la opción 1 me permite agregar, por lo tanto yo voy a ingresar acá un código, voy a ingresar un nombre de un producto, la marca, en este caso le voy a colocar FENSA con un precio determinado, y un fabricante, ¿ya? Debería volver al menú, ¿verdad?, una vez que ustedes ejecuten esa opción. Puedo agregar otro producto, le voy a poner otro código, en este caso una aspiradora, le vamos a poner Mademsa con un precio, por ejemplo, de 15.000 y otro fabricante determinado. Perfecto. Si coloco la opción 2 de listar todos, me debería mostrar en pantalla los electrodomésticos, ¿no es cierto?, que aparecieron ingresados. Ahí están. Si coloco la opción 3, solamente los FENSA. Si coloco la opción 2, solamente me tiene que mostrar los MADEMSA. Y el menú estadística tiene que mostrar, en este caso, hay dos productos ingresados, 27.000 pesos en total, 13.500 pesos el promedio de los precios y la opción final salir, que desea salir del programa, en este caso sí o no, si coloco un 1 va a salir del programa. ¿Ya? ¿Ok? Esa es la estructura de ejecución de este programa y eso es lo que debería hacer. Entonces, con eso ya visto, volvamos entonces al diagrama de clases para entender lo que vamos a hacer. Entonces, este programa tiene, si se fijan, está constituido por 5 clases, ¿verdad? Que es la clase principal, ¿verdad? La clase electrodoméstico, la clase especificación 1, la clase producto y la clase especificación 2. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener que hacer es implementar con un paradigma orientado a objetos cada una de estas clases. La clase principal es la clase en el fondo donde se ejecuta el menú del programa. Tienen, como ustedes pueden ver ahí, una serie de opciones que son atributos, ¿verdad?, de la clase que nos van a permitir ingresar o recuperar los datos, ¿verdad?, que tiene un determinado electrodoméstico. También debe contar con un objeto electrodoméstico dentro de la implementación y una lista vacía para guardar los distintos electrodomésticos que vamos a ir generando en el programa a la medida que los vayamos ingresando y obviamente una serie acá de menús que vamos a tener que implementar con código.
Y para las clases electrodomésticos, especificación 1, producto y especificación 2, es importante tener en cuenta lo siguiente, la clase electrodoméstico, ¿verdad? Si se fijan, esa clase hereda de especificación 1, de producto y de especificación 2. Por lo tanto, hay tres clases que actúan como superclase y tenemos la clase electrodoméstico que hereda de las otras con sus respectivos atributos y métodos cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, como nosotros ya hemos trabajado con diagramas de clases, se entiende que uno debería ser capaz de interpretar el diagrama para poder implementar. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a trabajar con el Visual Studio y lo que vamos a hacer es ir implementando cada una de estas clases. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en el fondo, hacer la declaración o definición de cada una de estas clases. ¿Ya? Entonces, para eso simplemente lo que vamos a hacer es definir la clase, por ejemplo, clase electrodoméstico, perdón, clase especificación 1, que es una de las clases. Le vamos a poner un pass porque no vamos a implementar nada todavía, simplemente estamos haciendo las definiciones. Vamos a hacer la clase especificación 2, también le vamos a colocar un pass. Vamos a hacer la clase electrodoméstico, que también le vamos a colocar un pass. La clase eh, producto que nos falta acá, también le vamos a colocar un pass. Y la clase principal. ¿Ya? Entonces con eso tenemos la definición de las clases en general, ¿ya? Después vamos a ir implementando paso a paso lo que tenemos que generar en nuestro código, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos que mirar? Veamos si recordamos el diagrama. Electrodoméstico como clase hereda de especificación 1, de producto y de especificación 3. Hereda de tres clases. Por lo tanto, eso también hay que ponerlo a nivel de código. Entonces vamos a la clase electrodoméstico y la herencia se coloca dentro de los paréntesis de la definición de la clase. Uno tiene que decir de qué clase hereda. Entonces en este caso hereda de especificación 1, especificación 2, producto, ¿ya? Y con eso ya tenemos definido que electrodoméstico hereda de esas tres clases, ¿de acuerdo? Ya. Después vamos a ir implementando cada una de las clases. Entonces vamos a ir viendo los atributos y los métodos. Entonces vamos a partir por especificación 1. Entonces tiene precio, que es un INT, y tiene un getPrecio y un setPrecio. Así que vamos a ir a implementar. En este caso, lo primero es generar el constructor, que es el init. Siempre se lleva self como parámetro. Y el constructor tiene que crear el atributo. El atributo se llama precio. Entonces vamos a poner acá self.precio igual 0. ¿Ya? ¿Por qué lo hemos colocado así? Si chequeamos un segundito, los atributos están todos privados en las definiciones de las clases. Así que vamos a tener que trabajar utilizando esa definición. Y acá vamos a colocar un return. Ya. Después vamos a definir getPrecio, que es la otra que tenemos que tener a la vista. Siempre se lleva self como parámetro. Y getPrecio lo que tiene que hacer es retornar self.precio. ¿Ya? Esto es bastante sencillo de implementar porque son triviales estos métodos. Después setPrecio, tenemos que colocar self, va a recibir un precio como entrada y nosotros lo que vamos a hacer es decir self.precio va a ser igual al precio que le acabamos de pasar y vamos a hacer un retorno. Ya. Primera clase definida. Está completa. No hay nada más que hacer. ¿Se fijan? Vamos a ir al PDF un segundo para mirar el enunciado. Ya está definida la clase especificación 1. Dimos el atributo, ¿verdad? Que es precio. Tenemos también los get y los set definidos en la clase. ¿De acuerdo? Así que ya estamos listos con la primera definición de clase. Vamos a ir ahora a definir la clase especificación 2, que tiene fabricante, ¿ya? Como atributo y un get y un set. ¿Ya? Para esta clase, lo mismo. Def init, que es el constructor, siempre se lleva self como parámetro, y acá va a ser self.fabricante igual ya. Esto va a ser igual a comillas vacías, porque fabricante
Ya, ahí lo tenemos, perdón, no había cambiado la pantalla. Ahí tenemos la definición del init. Lo voy a hacer de nuevo para que quede clarito ahí. Lo que hice fue def init, ¿verdad? Se lleva self como parámetro. Y acá tenemos self punto guión bajo fabricante igual comillas. Ya, return. ¿Por qué queda así? Porque el caso del fabricante, si se fijan, el atributo es un str. Entonces, para poder definirlo como vacío, lo que hago es ponerle comillas vacías ahí en la definición. Y después tenemos que hacer los set y los get. Entonces, el get fabricante va a ser igual a lo siguiente. Siempre se lleva self como parámetro y esto va a retornar self eh, punto guión bajo fabricante. Perfecto. Después hacemos el set fabricante, recibe self y un fabricante. Y eso le vamos a poner que self punto guión bajo fabricante es igual a fabricante. ¿Ya? Y un return. Listo. Tenemos la segunda clase implementada, que es la clase especificación 2. Tiene fabricante como atributo, get fabricante y set fabricante. Ya, ahí está implementada. Después nos queda la clase producto, que tiene marca, que es un int, y get marca y set marca. Entonces vamos a ir a, a implementar la clase producto. Tiene get marca, set marca y tiene marca int, que es un atributo. Entonces vamos a implementar producto ahora. Vamos a borrar acá algunas líneas para ir dejando más ordenado el código. Ya. Vamos a producto. Entonces, constructor, init, self, siempre como parámetro. Debo definir entonces el atributo, va a ser self, punto, guión bajo, marca, va a ser igual a 0. Vamos a poner nuestro return. Después nuestro get, marca, siempre se lleva self como parámetro, return self, punto, guión bajo, marca. Y el set va a ser set, marca, self como parámetro, recibe una marca, por lo tanto self, punto, guión bajo, marca va a ser igual a marca y retornamos. Ya, tenemos implementada entonces la clase producto que tiene marca como atributo privado y tiene getMarca y setMarca como métodos. Obviamente los constructores no los menciono acá porque sabemos que siempre tenemos que crear el constructor de cada uno. ¿Ya? Después seguimos acá con lo siguiente. Vamos a ir a ver la clase electrodoméstico. ¿Ya? La clase electrodoméstico hereda de estas tres, por lo tanto, obviamente todos estos métodos van a pasar como herencia a electrodoméstico y por lo tanto los va a tener. Y en electrodoméstico vamos a tener que agregar código y nombre como atributos. Código va a ser un int, nombre un str y los respectivos getters y setters. Así que vamos a implementar electrodoméstico. ¿Ya? Definimos entonces el constructor. El constructor de esta clase debería crear, ¿no es cierto?, el atributo código, que es un int, y el atributo nombre, debe ser privado, nombre, que va a ser un string vacío, return. Después, hagamos los getters. Get código, así es self como parámetro, o sea, self siempre debe estar dentro de los parámetros y vamos a retornar acá self punto guión bajo código. Después vamos a hacer el get nombre, self como parámetro, retorna self punto guión bajo nombre y los setters que sería set código, self y un código como entrada. Por lo tanto, self guión bajo código tiene que ser igual a código. Retornamos y finalmente hacemos el def set nombre que recibe self y un nombre y decimos que self
punto guión bajo nombre es igual a nombre. Ya, y un return. Ok, con eso tenemos implementada la clase electrodoméstico. Se fijan que acá, en este punto de la escritura del código, tenemos implementado una, dos, tres, cuatro clases listas ya. Entonces, la verdad es que esto es bastante rápido de codificar, si se fijan, ¿ya? Si la parte más como de mayor como desarrollo va a ser la clase principal que vamos a ver ahora, ¿ya? Que tiene varias cosas, así que vamos a ir paso a paso con la clase principal. Entonces nos vamos a ir justamente a la clase principal, que es donde tenemos más cosas que hacer. Ya, la clase principal, lo primero que vamos a hacer, obviamente, el constructor de la clase principal, ¿ya? Y nos vamos a fijar bien qué es lo que tiene, ¿ya? La clase principal tiene un OP, que es una opción, código, nombre, marca, que es precio, fabricante, L, electrodoméstico y una lista vacía, ¿ya? Entonces, son todos esos los atributos que tiene que tener. Entonces, vamos mirando acá. Self.-op era un int, lo dejamos como 0. Self.-code va a ser un int, lo dejamos en 0. Self.-nom, que era el nombre del producto, era un str, comillas vacías. Self. Perdón, -mar es un int, lo dejamos como 0. Self.-pre, que es el precio, es un int, lo dejamos como 0. Self.-fab era el nombre del fabricante, es un str, lo dejo como comillas vacías. Self.-l es un objeto del tipo electrodoméstico. Entonces acá lo que tengo que hacer es crear un electrodoméstico vacío. ¿Ya? Lo que hace esto es que vamos a tener un atributo que se llama -l, que va a ser un objeto de la clase electrodoméstico. Entonces lo creo acá como atributo, ¿ya? De la clase principal. Y una lista, que va a ser una lista vacía, lista, ¿cierto? Lista vacía porque ahí voy a ir almacenando todos los objetos de la clase electrodoméstico que vaya creando en mi programa. Entonces lista va a tener una lista de objetos electrodomésticos. Eh, Return por ahora, ¿ya? Pero acá nos va a falta algo que ya veremos, ¿ya? Enseguida, que es la invocación al menú principal, pero ya lo vamos a resolver. ¿Qué otras funciones tiene o métodos tiene la clase principal? Tiene un menú que tiene que recibir self como parámetro, pass porque no lo vamos a implementar todavía, tiene un menú agregar que no recibe parámetros más que self, tiene un menú listar todos que recibe self, lo vamos a dejar como pass, tiene también un menú que se llama listar fensa que recibe solamente self, le vamos a dar un pass acá porque todavía no lo vamos a implementar, tiene un listar mademsa, le vamos a poner self acá y le vamos a poner un pass porque todavía no lo vamos a implementar, tiene un menú estadística que recibe self, le vamos a poner pass porque todavía no lo vamos a implementar, se dan cuenta que ahí uno puede hacer como el prototipo de esto. Tiene el menú salir también y tiene el menú error opción. Ya. Con eso tenemos todos los métodos que tiene que tener la clase principal, exceptuando el constructor que ya lo tenemos desarrollado. Entonces vamos a ir en el fondo viendo cómo podemos ir creando cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir codificando paso a paso el menú. ¿Ya? Entonces el menú tiene que tener una estructura visual, como lo vimos en la ejecución del programa. Para eso vamos a volver un poquito a mirar el código de referencia que teníamos. Entonces, si se fijan, el menú tiene que tener una estructura visual. Así que vamos a crear esto de acá para poder ver cómo queda codificado. Entonces vamos a ir con unos print ahí diseñando el menú. Entonces esto va a tener vamos a poner una línea vacía primero.
y vamos a colocar acá menú de opciones. Después otra línea vacía y vamos a colocar acá 1 va a ser agregar. La segunda opción va a ser, ¿no es cierto?, listar todos. La tercera opción tiene que ser listar solo ofensa, así le habíamos puesto. Después listar solo Mademsa. Después el menú 5 era estadísticas. Y bueno, yo al menos salir le puse 0, pero acá le vamos a poner 6. ¿Ya? Salir. Y ahí tendríamos la estructura visual del menú. ¿Ya? La estructura visual del menú. Sin embargo, nosotros queremos que el menú se ejecute permanentemente a menos que el usuario presione la opción salir. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear un bucle while true para que esto se ejecute siempre. ¿Ya? Ahí vamos a indentar el código para que quede dentro del while true y se ejecute siempre de manera tal que el usuario pueda siempre ir pidiendo opciones. ¿Ya? ¿Cómo le vamos a pedir la opción al usuario? Le vamos a decir acá, vamos a usar el atributo self.op. Entonces vamos a pedir con un input ingrese una opción. ¿Ya? Vamos a pedir ahí int input que ingrese una opción. ¿Ya? Y después vamos a tener que validar las opciones. ¿Ya? Sin embargo, para poder hacer como captura y control de errores, lo vamos a hacer con un try que pruebe, ¿no es cierto?, que el usuario ingresa la opción. En el except, lo que vamos a hacer acá en el except es que si esto falla, vamos a llamar a nuestra método que se llama error opción. ¿Ya? Y ahí vamos a desplegar un mensaje de error. Así que aquí vamos a dejar self.error opción. ¿Ya? Y si no falla el try, vamos a hacer la lectura de las distintas opciones. Entonces, vamos a hacer con una serie de if, ¿verdad? If self.__op igual 1. Si la opción es 1, va a ser self.agregar. Vamos a llamar al método agregar. ¿Ya? Si la opción es igual a 2, vamos a llamar a listar todos, que es la segunda opción del menú. Si la opción es 3, vamos a poner self.listar fensa, que es la tercera opción. Acá, si la opción es 4, vamos a poner self.listar mademsa, que era la 4. Y la opción 5, que es la estadística. ¿Sí? Ya. Y la opción 6 es salir. El if self.op igual 6. Vamos a ver self.salir. Ya. Y acá vamos a poner un else porque si el usuario coloca cualquier número que sea distinto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, también tengo que darle un error. Así que vamos a poner self.error opción acá también, para que llame el error. Entonces en el fondo aquí el programa puede fallar por dos cosas, porque si tú le ponías acá int input ingresa una opción, lo que estamos esperando es que el usuario ingrese un número, pero si ingresa una letra, la línea 94 se cae. Entonces tenemos que capturar ese error y por eso cuando ocurre lo llamo a error opción. Ahora, si el usuario efectivamente ingresó un número válido y no falla la línea 94, se va a ir acá a este else y va a empezar entonces a ejecutar cada uno de estos if a validar. Pero aún así puede haber una opción más, pues, que en el fondo es que si el usuario ingresa el 7, por ejemplo, el 0, ¿cachai? O el 10 o cualquier otro número, que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene que ir hacia el error opción, ¿ya?
Y ya está, pues. Con eso tenemos implementado el menú. Con eso ya está implementado el menú. Así que aquí vamos a poner el return que le corresponde a este proceso. ¿Ya? Em, estaríamos entonces con la implementación del menú. ¿Ya? Es el menú de opciones. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos el menú, podemos en el fondo ir probando cómo funciona esto. Así que en esta etapa por lo menos deberíamos tener el menú funcional y sí, vamos a hacer una cosa antes. Vamos a implementar error opción para ver si sale el mensaje de error. Entonces acá, en lugar de tener un pass, lo que vamos a hacer es escribir el error. Entonces vamos a colocar acá un print, por ejemplo, ha ingresado una opción no válida. Intente nuevamente. Y un return. Ahí sí, con eso podemos tener, ¿no es cierto?, una validación de errores. Ya. Pero para ejecutar el programa nos va a faltar algo más, que es que en el fondo tenemos que pedir que esta clase principal se ejecute, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ir al final del código, ¿ya? Entonces, acá en la línea 140, lo que yo voy a hacer es crear un objeto P, ¿ya? Que en el fondo instancia a la clase principal, ¿ya? Y eso debería crear un objeto principal y eso va automáticamente a eh, llamar al constructor de la clase principal y empezar a ejecutar el código. Pero aquí nos va a faltar algo que ya veremos, que eso es lo que vamos a ejecutar ahora. Además de crear los atributos, yo acá puedo pedir que en el constructor se ejecute automáticamente un método de la clase. En este caso me interesa que además de crear los constructores, automáticamente se ejecute el self.menu, es decir, que caiga en el menú. Entonces, cada vez que ustedes crean entonces un objeto de la clase principal, además de crear el objeto, ¿no es cierto? Y en este caso definir los atributos de la clase, se va a crear el menú. ¿Ya? Y ese menú, ¿verdad? Nos va a llevar al menú de opciones que tenemos disponible para ejecutar el programa. Ya. Y por último, necesitamos implementar también la función salir antes de hacer una primera prueba. ¿Ya? Implementamos la error opción, implementamos también dejar que llamara, ¿no es cierto? Entonces al self.menu, pero nos falta acá también implementar salir para poder ejecutar bien el programa. Entonces, en la salir lo que vamos a hacer es lo siguiente, la vamos a dejar implementada completa al tiro para entender bien para que nos vaya ya funcionando más o menos completo el código. Entonces, lo que va a solicitar acá es lo siguiente, tenemos que pedirle al usuario tenemos que preguntarle si es que desea salir o no. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear una opción nueva, opción, y eso va a ser int input em, desea salir del programa. Uno sí, dos no. ¿Ya? Y vamos a ver qué opción nos da. Entonces, si la opción es uno, el programa sale. Para eso se ocupa la instrucción exit con el código 0. ¿Ya? Y eso nos deja en el sistema operativo una vez que se ejecute esta instrucción. ¿Ya? Y si la opción es 2, hacemos un retorno, porque no, ahí la función no tiene que volver al menú. ¿Ya? Con eso ya estamos en condiciones de hacer una primera prueba de ejecución del código, así que veamos cómo vamos. Entonces tenemos acá en la terminal, aquí yo me cambié para poder ejecutar el programa. Vamos a ejecutar el diagrama de clase ejercicio que es el que estamos construyendo. Entonces ahí ya está el menú de opciones, pero si apretamos la opción 1, la 2, la 3, la 4, la 5, no hacen nada obviamente porque no tenemos nada implementado. ¿Ya? Tenemos puros pass en cada una de esas
métodos que estamos desarrollando, excepto en el método 6 o salir, que ya tiene la opción de salir del programa y si apretamos uno sí, ya salimos del programa. Entonces ya tenemos una cosa semi funcional para poder ir elaborando. Entonces ahora vamos a ir a la parte, al grueso del código, ¿no es cierto? Que es agregar, listar y hacer la estadística, ¿ya? Así que vamos entonces trabajando cada una de esas partes, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a implementar primero el agregar, ¿ya? Vamos a implementar el agregar. Entonces, vamos a ir acá donde dice agregar y vamos a empezar entonces con primero, vamos a colocar acá un print con línea vacía para poder darle un poquito más de espacio a los textos del programa. Y acá vamos a poner agregar un electrodoméstico, ¿ya? Aquí le vamos a poner una línea punteada para efectos estéticos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Le vamos a ir pidiendo al usuario los distintos datos. Entonces, vamos a guardar en self.código, vamos a guardar que ingrese un código. Después, con self.nom le vamos a pedir que ingrese el nombre del producto. Después, en self.mar les vamos a pedir que ingrese la marca. Uno si es Pensa, dos si es Mademsa, en self._pre, esto va a ser el precio, ¿ya? Entre 10.000 y 500.000. Acá les vamos a dar un espacio en el texto para que, eso, se me olvidaron dos puntos y para que quede más bonito el texto, ya. Estamos bien con eso. Y el fabricante, ¿cierto? El fabricante que va a ser un input fabricante. Ya. Ok, ahí tenemos los datos, ¿verdad? Del electrodoméstico que vamos a trabajar. Y lo que vamos a hacer ahora es traspasar esos datos a un nuevo objeto de la clase electrodoméstico para poder guardarlo en la lista que tenemos que ir generando. Entonces, tenemos un self.__l, ¿ya? Y lo que vamos a hacer acá es decir que eso es igual a electrodoméstico con paréntesis vacío. Lo que hacemos ahí es forzar que se cree un nuevo objeto de la clase electrodoméstico para que en el fondo se vaya guardando un objeto distinto cada vez que lo vamos creando en la lista. Ya. Después, lo que vamos a hacer acá es ir llamando a los métodos de este electrodoméstico. Entonces, self.__l, con eso invocamos al objeto, y después punto nuevamente y el método que tiene el objeto. En este caso va a ser por ejemplo, set código. ¿Ya? Set código y ahí vamos a decir que le vamos a pasar self.__code como parámetro. Entonces, esta línea acá nos permite guardar el código ingresado en objeto L de electrodoméstico, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos que repetir lo mismo con los otros sets. Entonces va a ser un set nombre. Eso le tenemos que pasar self._nom. No, no, no p, sino que nom. Self__l.set marca. Y a eso le vamos a pasar self marca. El self._l set precio que nos falta incluir.
self.pre, que le vamos a pasar como parámetro. Después tenemos self.l.set fabricante, que es el último que tenemos que asignar. Y eso le pasamos _fab. Ya, con eso guardamos todos los atributos en el fondo del electrodoméstico, que se los pedimos mediante input al usuario. Los guardamos en un objeto electrodoméstico y para guardar en el fondo cada uno de los datos, ¿verdad?, del electrodoméstico lo hicimos con los métodos set para poder asignarlos al objeto correspondiente, ¿ya? Y lo único que nos faltaría acá es agregar esto a la lista. Entonces tenemos un atributo que se llama lista, ¿ya?, en este objeto de la clase principal, y lo que vamos a hacer es lista.append, ¿ya?, para poder agregar ¿qué cosa? Self._L, que es el nuevo electrodoméstico que acabamos de crear. Entonces en esta lista se van a ir guardando todos los electrodomésticos que tú crees a través del menú agregar. Y ahí le vamos a poner un return porque ahí ya termina la función agregar, ¿ya? Entonces con eso ya podemos probar, por ejemplo, que agregue eh, electrodomésticos a la base del programa, digamos, que estamos construyendo con la lista, ¿ya? Pero antes de probar eso, solamente para chequear que esto funciona bien, vamos a implementar también la función listar todos. Entonces vamos a poner acá un print vacío, vamos a poner print listar electrodomésticos, un print acá con unos guiones bajo, unos guiones aquí debajo del texto para que es solo para orden. Y vamos a pedir lo siguiente. Lo que queremos que haga esta función listar todos es que imprima justamente todos los electrodomésticos que están ya guardados en la lista de objetos. Entonces para eso vamos a hacer for e, que va a ser un electrodoméstico in self punto guión bajo lista, ¿ya? O sea, vamos a recorrer con un for la lista de objetos electrodomésticos. Entonces, como E es un objeto del tipo electrodoméstico, lo que podemos hacer acá es imprimir cada uno de los atributos utilizando el método get, el get precio, get nombre, get fabricante, etc. ¿Ya? Entonces yo acá voy a ocupar acá con string formateado código e.get código, ¿ya? Y eso me va a imprimir el código del electrodoméstico, porque E es un objeto del tipo electrodoméstico, estoy llamando al método getCódigo de ese objeto y por lo tanto ahí debería devolverme el código del electrodoméstico. ¿Cachai? Y yo lo estoy ocupando acá con una print formateado, con esta F delante. Entonces todo lo que yo escribo acá entre los corchetes curvos, ¿verdad? Es una función que se reemplaza y así queda un poquito más ordenado el texto, ¿ya? Que es lo mismo que hubiesen hecho, por ejemplo, no sé, print código, dos puntos, coma, ¿no es cierto? E.get código, por ejemplo. También se puede hacer así, ¿ya? Pero a mí me gusta más la fórmula con los strings formateados porque es más fácil trabajar después para generar textos más complejos y ordenar mejor lo que imprime el programa, ¿ya? Vamos a imprimir acá el nombre, que sería e.getNombre, ¿ya? ¿Y por qué e.getNombre? Porque estamos llamando es un objeto, ¿no es cierto?, de la clase electrodoméstico que tiene los distintos métodos que hemos implementado. El precio va a ser e.getPrecio. Tenemos que imprimir también la marca, ¿no es cierto? La marca, e.getMarca. Y tenemos que imprimir también el fabricante y con eso ya estamos con todo. Ya. Ahí estamos con todo. Le vamos a dar una última línea en blanco aquí al final para orden y un return y ya tenemos la función listar todos. Con eso podemos probar. Entonces lo que vamos a hacer es justamente probarlo acá. Vamos a ejecutar el código.
Entonces ya tenemos la opción 1, agregar. Vamos a ingresar un código. Lavadora, FENSA. Vamos a poner 12.000. Ya. Después vamos a agregar otro más. Vamos a volver a llamar al menú 1. Voy a poner otro código. Mademsa 50.000. Fabricante, no sé, París. Y vamos a probar el menú listar todos. Y ahí nos muestra los dos códigos ya que hemos ingresado con los datos que están disponibles. Y vamos a salir. Ya. Por lo tanto, ya tenemos implementado una parte, o sea, ya hemos avanzado bastante en el programa, pues nos queda cada vez menos para terminar. Así que vamos con los listar FENSA y los listar MADEMSA, ¿ya? Ya, estas son mucho más fáciles de implementar porque en realidad lo que hay que hacer es lo siguiente, mira. Si ustedes se fijan en el listar todos, muestra todos obviamente los electrodomésticos que tú fuiste creando. Y para eso fuiste recorriendo la lista for in self punto guión bajo lista para ir mirando cada uno de los objetos electrodomésticos que están en esa lista. Entonces, todo este código me sirve. Me sirve para poder implementar los que vienen. Así que vamos a reciclar acá código. Entonces voy a copiar lo que puse en listar todo y lo vamos a implementar súper fácil acá. En vez de listar electrodomésticos, esto se va a llamar listar electrodomésticos FENSA, le vamos a poner aquí. ¿Ya? Y vamos a agregar ahí para que quede ordenadito. Pero acá en el for, dentro del for vamos a tener que agregar un if, ¿ya? Que es saber si la marca es 1 o es 2. Si el e.getMarca es igual a 1, entonces es un FENSA. Si es igual a 2, es un MADEMSA. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que if e.getMarca igual a 1, ¿ya? Entonces eh, imprima toda la cuestión, ¿ya? Y le damos un retorno, ¿ya? Así de corta era implementar el método para listar solo los FENSA. Y el listar MADEMSA es lo mismo, pues. Entonces volvemos a copiar este código acá, porque es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá obviamente no son FENSA, pues son MADEMSA, ¿cierto? MADEMSA, un par de guiones acá, y esto queremos imprimir si es que e.getMarca es igual a 2. Ya, ahí tenemos entonces los listar MADEMSA y los listar FENSA. Probémoslo para ver cómo está. Entonces vamos de nuevo acá a esto, vamos a ejecutar el programa, vamos a agregar rápidamente, ¿no es cierto? Código 1, un fabricante, vamos a agregar otro, ahí vamos a listar solo FENSA, entonces nos debería aparecer solamente el código 1, ¿verdad? Estoy agregando acá vamos a poner otro producto, aprovechar, qué bueno porque así ponemos acá un secadora, que me hace falta una secadora en la casa. Mademsa también le vamos a poner otro precio. Entonces le vamos a poner 90 lucas. Ya, fabricante París. Ya, ahora sí. Me había equivocado yo de opción. 3, que es listar solo FENSA. Ya, ahí aparece uno solo que era la lavadora, ¿no es cierto? Que era marca FENSA. Y acá tendríamos, con la opción 4 deberíamos tener dos, ¿no es cierto? Que es la aspiradora y la secadora, que ya las tenemos ahí. Entonces estamos. Y bueno, en listar todo obviamente aparecen los tres códigos que ya los tenemos ingresados. Ya, todo esto funciona. Entonces, necesitamos hacer lo siguiente. Nos falta implementar la estadística, ¿ya? Y en la estadística nos piden suma de los precios, nos piden cantidad de productos, perdón, que hay ingresado, la suma de precios y el promedio, ¿ya? Entonces, para implementar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá yo necesito cantidad, suma, promedio. Entonces, yo les voy a enseñar una forma que es como parte también interesante como de las buenas prácticas de programación, que es hacerse una función uno mismo para poder calcular cada uno de los parámetros que necesitamos calcular, ¿ya?
Entonces, para la cantidad es súper sencillo saber la cantidad. Entonces, porque la cantidad de productos va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual al largo, ¿ya? Con la función len, que tiene qué cosa? Que tiene self punto guión bajo guión bajo lista, ¿no es cierto? Ya. Esa va a ser la cantidad de productos. ¿Ok? Entonces, eso es súper fácil porque acá lo que vamos a hacer es, bueno, acá el menú estadística le vamos a poner un print primero para entrar al menú. Un print vacío como lo hemos hecho con las otras opciones. Print acá, vamos a poner estadísticas. Ya. Y ahora sí, vamos a ir con el print de la cantidad, que en este caso sería print formateado, cantidad de productos. Sería cantidad de productos. Ya, ahí tenemos la cantidad. Ya. ¿Cómo lo hacemos con la suma y con el promedio? Ya. Para hacer la suma y el promedio vamos a implementar unas funciones auxiliares, ¿ya? Dentro de la misma clase principal, pero van a ser unas funciones o métodos que son de carácter privado, ¿ya? Entonces vamos a definir acá una función que se va a llamar suma, que le vamos a poner guión bajo suma. Con eso lo hacemos privado, igual como lo hacíamos con los atributos con guión bajo. Acá es la misma onda, pero para los atributos en este caso. Entonces, guión bajo suma, ya recibe como parámetro self, ¿verdad? Solamente. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, para para la suma. Vamos a recorrer, ¿no es cierto?, la lista, ¿ya? Y vamos a ir generando la suma. Le vamos a poner suma precios para que sea mejor, más claro, ¿ya? Suma precios. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es suma, va a ser igual a 0. Entonces vamos a ir for e in self punto guión bajo lista. Ya, vamos a recorrer la lista y lo que vamos a hacer es que suma va a ser más igual e.get precio, ya, que es el precio del electrodoméstico, y con eso va a ir generando la suma. Y vamos a devolver la suma. ¿Ya? Para el promedio es súper sencillo porque lo que vamos a hacer acá es promedio, vamos a definir un método que se llama promedio precios, que recibe self como parámetro, y aquí vamos a hacer directamente el return. ¿Qué es lo que vamos a retornar? El promedio, ¿no es cierto?, es la suma dividido por la cantidad de productos, ¿verdad? Entonces, la suma de precios, ¿cómo la calculo yo? Con self punto guión bajo suma precios. Eso me entrega la suma de los precios. Y eso tengo que dividirlo por el largo, ¿no es cierto?, de la lista. Y ahí estaría el promedio. ¿Ya? Así que ya tenemos los dos implementados. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer acá en este método de estadística es ocupar esas funciones para decir, por ejemplo, la suma de precios va a ser self punto guión bajo suma precios, ¿no? Suma precios, ¿verdad? Aquí nos falta un corchete curvo, ya, ahí sí. Y el promedio va a ser f promedio de precios, va a ser self punto guión bajo promedio precios, así como lo tenemos ahí. Ya, con eso tenemos todo implementado ya, pues. Tenemos todo implementado. Así que podemos darle una pasada enseguida para mirar cómo está funcionando esa parte del código. Entonces vamos a ir a ver cómo funciona. Vamos a ejecutar acá el programa. Vamos a agregar entonces código 1, Mademsa. Esto le vamos a poner 60.000 de precio. Vamos a agregar otro más. Eh, secadora. Vamos a agregar otro más acá. Un tercer código. Cocina. Sí.
Ya. Vamos a listarlos todos. Verificamos, ahí tenemos tres. Vamos a correr el menú estadísticas. Y ahí tenemos entonces la cantidad de productos, la suma de precios y el promedio. Con eso ya tenemos implementado el código. Cosas que faltan acá y que quedaron como tarea para todos para que los pudieran ver. El programa, si se fijan, y ahí vamos a volver un poquito al enunciado inicial del ejercicio para que lo vean, tenía algunas restricciones que había que validar, ¿ya? Y que eso va a quedar de tarea para que lo vean ustedes. Que es que, primero, el código ya no se puede repetir. Por lo tanto, cuando yo ingreso un código en la opción 1, voy a tener que hacer una validación y verificar si es que en la lista, ¿no es cierto?, de objetos electrodomésticos que se ha ido creando, existe o no ese código y arrojar un error. Tengo que validar que el nombre CTR tenga hasta 20 caracteres. Tengo que validar la marca. El usuario solamente puede ingresar uno o dos ahí. El precio igualmente, no puede ser menor que 10.000 ni mayor que 500.000 y lo mismo con el STR. Entonces, en el menú agregar, falta todavía código para poder validar esas situaciones. Por lo tanto, lo que ustedes van a tener que hacer es justamente completar eso, ¿ya? En el ambiente de aprendizaje está compartido el código que se ha desarrollado acá y lo que pueden hacer ustedes, ¿no es cierto?, es si, bueno, si no lo desarrollan desde cero, partir, ¿no es cierto?, complementando esas opciones de validación que faltan, ¿ya? Para cerrar finalmente, recuerden que esto es un ejercicio tipo prueba, por lo tanto, la prueba que van a hacer ahora consiste justamente en implementar un código de este estilo, tal cual, es decir, dado un enunciado y un diagrama de clases, y hacer la implementación basada en objetos de ese programa, ¿ya? Así que espero que les sirva este video. Sé que quizás un poco largo, son muchos minutos para poder explicar esto, pero lo importante era que pudieran en el fondo revisarlo, sobre todo aquellos que no fueron a clase y puedan tener en el fondo la oportunidad de aprender esto con el detalle suficiente, queridos chiquillos. Que estén muy bien, un abrazo, se cuidan bastante.